Muy buenos días. Hoy es domingo 19 de julio del 2020 y nuevamente estamos aquí listos para llevarles a ustedes un mensaje de la palabra de Dios. Esperemos que sea un mensaje que edifique, que les bendiga y que sea de gran bendición. Entonces, gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, nuestra página web, unifamcoacalco.org. La iglesia de Unifam Coacalco agradece a todos nuestros amigos y hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Nuestras misiones también, Dios les bendiga, Aragón, Real del Bosque y Santa Inés. Y bueno, pues hoy tenemos algo a un predicador especial. El pastor César López Lara estará con nosotros compartiendo la palabra de Dios. Él es anciano, líder, maestro en nuestra congregación y en Unifam Coacalco. Y hoy él está compartiendo con gran entusiasmo la palabra de este día. También déjenme decirles rápidamente que en el Estado de México, hoy 19 de julio, seguimos en semáforo rojo. Se prolongó esta situación de la pandemia, pero a partir de mañana, 20 de julio, estaremos ya en semáforo naranja y estamos preparándonos para que nuestro regreso a la reapertura de las instalaciones y a nuestro culto, poder, wow, tengo una garraspera, poder reanudar actividades de una manera segura, de una manera en la cual podamos estar todos eh, al pendiente de no estar en algún tipo de contagio y demás. Por lo tanto, yo estaré dándoles la fecha, ya yo creo que es en unos 15 días, yo les confirmo bien la fecha para nuestra reapertura de nuestros cultos. Así es de que estemos al pendiente. Mientras tanto, los miércoles iniciamos con el libro de Proverbios y los domingos, a través de este medio, estamos compartiendo la palabra. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente domingo y estamos en contacto. Gracias. Los dejo con el pastor César López Lara. Buenos días, amados hermanos, amada iglesia. Reciban un saludo cordial y un abrazo a la distancia en estos tiempos. Es para mí un honor poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Mi nombre es César López Lara, colaborador activo y anciano en la iglesia de Coacalco. Reciban un saludo a todos quienes se conectan. Gracias. Y pues aquí estamos para servirles, familias unidas en Cristo. Pues bien, yo quiero compartir con ustedes en esta mañana un pasaje, un mensaje de vida, un mensaje de esperanza, un mensaje de amor que en estos tiempos estamos buscando. Una palabra de Dios, una palabra que nos motive, pero también que nos ubique cuál es el propósito de nuestras vidas, el por qué estamos aquí, por qué estamos pasando y viviendo esta experiencia nueva que ha pasado ya en la historia de la humanidad, pero que ahora nos toca a nosotros vivir. Y todo esto, pues hay un propósito, y es precisamente ese propósito del que hoy queremos platicar contigo. Quiero comentar contigo y compartir del amor de Dios hacia ti, hacia mí, y el amor de Dios también por los elegidos. Y entonces, esta mañana quiero que juntos vayamos a leer la escritura en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2 del verso 8 al 13. Vamos a leer este pasaje. Dice así en la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 2, versículos del 8 al 13. Dice, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, de la descendencia de David, conforme a mi evangelio. Por él soporto sufrimientos hasta prisiones, como si fuera malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo sufro a favor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Fiel es esta palabra. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también
reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos y oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por darnos la vida, de darnos esta oportunidad de poder a través de estos medios poder también exponer y predicar tu palabra. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has sustentado. Gracias también porque tú nos permites vivir y tener esta experiencia como tu iglesia, confiados en que tú estás al lado nuestro, en que tú cuidas de cada uno de nosotros y que, Padre, tú tienes un propósito en nuestras vidas. Dios, quiero poner en tus manos la vida de cada uno de los que nos escuchan, de los que escucharán este mensaje también y mi vida en tus manos, Señor, que tú tomes el control, que lo que hoy hablemos, lo que hoy se hable sea palabra tuya, que no sea palabra de hombre, y que tu palabra, Señor, pueda transformar nuestra manera de vivir, pueda confrontar nuestras vidas, también pueda animar y desafiarnos, Padre, en estos tiempos que necesitamos tanto de ti, en estos tiempos que necesitamos de tu luz, de tu guía y saber por dónde caminar, Señor. Gracias. Danos hoy tu palabra, disponemos nuestro corazón y sé tú, Señor, quien hables en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Pues bien, como les comentaba, estamos viviendo tremendas cosas hoy en día. Estamos experimentando vivir esta pandemia mundial que está afectando y que ya nos ha alcanzado a muchas familias cercanas. Y hoy quiero decirles, hermanos, que Dios tiene una palabra de consuelo y de amor siempre. Y en Él, pues está la vida. Hoy quiero compartir este pasaje porque me ha impactado a mi vida de poder recordar, de poder ubicar cuál es el propósito. El Señor nos ha preservado la vida. Podemos ver que hoy la, la, mm, la vida que hoy tenemos, mañana puede ser que ya no. Se han ido seres queridos, se van muy rápido. Para muchos no alcanzan a despedirse. Y pues sepan, hermanos, que nosotros también no somos exentos. Pero el propósito por el cual Dios nos ha llamado, el propósito por el cual estamos aquí, el propósito por qué nos ha permitido vivir Dios hasta acá es uno y muy grande. ¿Sí? El, el seguir compartiendo, el alcanzar aquellos que viven sin Cristo, el alcanzar almas para Él, para que Él sea glorificado y muchos puedan venir a los pies del Señor. Nosotros no sabemos cómo va a estar mañana o pasado, pero lo que sí sabemos o podemos saber a través de la palabra es que Dios nos ama y que Dios nos puede dar salvación y vida eterna. Pero quiero también hacerles una pregunta. ¿Cómo has estado viviendo en tu fe en estos días? ¿Preocupados, ocupados? Estamos viviendo situaciones de salud temerosos a que nos fuésemos a contagiar, experimentando una nueva normalidad, haciendo nuevas maneras de comunicarnos a través de las redes sociales, de saludarnos, saludos muy modernos y que no sabíamos cómo o no sabíamos ni nos imaginábamos que nos tocara vivir en estos tiempos. Fíjense, hay personas, hay familias que se desenfocan totalmente. Muchos se muestran hasta molestos con Dios. Hemos visto en las personas cierta violencia, cierto odio, en las familias, poca tolerancia. Y muchos cristianos, muchas personas que no conocen de Cristo, que somos la luz, que somos los portadores del Evangelio del Señor, pues estamos viviendo también
toda esta ola que se está presentando, lo que nos permite preguntarnos, ¿qué va a pasar? Pero, ¿saben? La respuesta la tenemos en la Biblia, ¿sí? Hoy quiero hablarles, este pasaje lleva por título, Por amor a los perdidos. Sí, recuerden que todo lo que nosotros vivimos es por Dios y para Dios. Lo que estamos viviendo, sí, algunos especulan que pues es obra de Dios, Dios está permitiendo esto, que muchos también dicen que es un ataque del enemigo a la iglesia, pero miren, de las dos formas, la iglesia estamos viviendo o estamos sufriendo ciertas consecuencias, pero en medio de todo esto hay una luz de esperanza, en medio de todo esto hay algo que queremos compartir con la vida del apóstol Pablo en esta carta que manda a Timoteo, estando el apóstol Pablo preso en Roma, animando a aquel que se encontraba tribulado, a aquel que se encontraba encadenado, animando y escribiéndole a Timoteo, su discípulo. Pues quiero que vayamos al primer punto. Dice, para esto, por amor a los elegidos. Como punto número uno, es acuérdate de Jesucristo. Nuestro pasaje dice tal cual. Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos. Miren, somos tan vulnerables, tan rápidos a veces de perder nuestros hábitos, ¿sí? Cuando vienen distractores y más tratándose en nuestra relación con Dios. Ya no tenemos, tiene meses, vamos para 4 meses que no nos congregamos. Y pues muchos han estado en sus casas, en su trabajo, otros han perdido su trabajo. Y pues yo he visto la mano de Dios y su fidelidad en cada familia. Hemos visto, algunos han perdido su trabajo, pero Dios ha sido fiel y les ha sostenido, nos ha sostenido. Pero en medio de todo esto, muchos se encuentran ocupados en, en la economía, ocupados en diferencias, conflictos familiares, ocupados también con algunas otras enfermedades. Y esto, pues al no tener el congregarnos, el poder asistir a la iglesia, el poder ir a un grupo familiar, eh, nos hace desenfocarnos, que nos olvidemos del poder de Dios, que nos olvidemos de su amor, que nos olvidemos del propósito por el cual. Por eso el apóstol Pablo le indica, le da instrucción a Timoteo, pastor y discípulo suyo, de que se acuerde de Jesucristo resucitado, de que si Timoteo va a suceder a Pablo y va a compartir el mismo ministerio, se acuerde de que Jesucristo murió y resucitó, de que quién es Jesucristo. Y yo quiero preguntarte, amado hermano, para ti ¿quién es Jesucristo? Acuérdate de la obra que Jesucristo ha hecho en ti y ha hecho para toda la humanidad. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Jesucristo, Él nació, Él es Dios, pero también Él es hombre. Él nació como tú y como yo. Él vivió en este planeta, caminó en este planeta, tuvo los sufrimientos que tú y yo tenemos. Él puede comprender, Él puede entendernos definitivamente. Y también nosotros podemos comprender de su amor, que Él, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, Él es quien dice ser. Él murió, Él se entregó, Él tuvo que dejarse vencer para ganar. ¿Sí? Jesucristo dio su vida, Él mm, no cometió pecado por amor a ti, por amor a mí. Él sufrió todo lo que tú y yo podemos.
sufrir por causa o por amor o por causa de otros. Acuérdate que Jesucristo fue injuriado, Jesucristo fue vituperado, Jesucristo se burlaron de él, Jesucristo fue odiado. Pero también debemos de recordar que Jesucristo fue levantado con poder de entre los muertos, que Jesucristo ahora está en el trono, sentado a la diestra del Padre, victorioso, victorioso porque, ¿sabes? Antes de que esto aconteciera, no había salvación. Solamente en Él está. Acordémonos de esa obra de amor que no merecemos ni tú ni yo, que Él la hizo por amor a ti, por amor a mí. Acuérdate, querido hermano, de Jesucristo en tus tiempos difíciles. Acuérdate cuando estés pasando por una situación, voltea hacia la cruz, pero también piensa en cómo Jesucristo venció a la muerte, venció a Satanás. En estos tiempos, hermano, yo no sé qué estés pasando tú, pero creo que muchos estamos viviendo cosas similares. Pero he aquí la palabra de Dios que nos ubica, que Él nos motiva a recordar quién es Él para ti, quién es para mí, ¿sí? De esa obra de amor que nadie podría ser capaz. Dice la Escritura en Apocalipsis 4 que no se hallaba nadie digno de abrir el rollo, de abrir los sellos. El apóstol Juan, quien fue quien vivió esta visión, narra que él lloró porque no había nadie digno de abrir los rollos. Solo se halló uno, un cordero inmolado. Jesucristo, es de Jesucristo del que estamos hablando, nuestro Señor Jesucristo, el que nos salvó, el que dio su vida por ti y por mí. ¿Sí? Él es el único digno de abrir los rollos y por el cual nosotros, tú y yo, tenemos salvación y muchos más pueden tener salvación, venir a salvación como tú y yo estábamos perdidos. Tú y yo estábamos sin Cristo, estábamos sin Dios, pero por medio de Jesucristo, tú y yo somos salvos. ¿No te parece esto maravilloso? Yo no sé en qué tanto hemos estado ocupados. Detengámonos a pensar en esto, reflexionar y preguntarnos quién es Jesucristo en nuestras vidas. Como punto número 2, quiero recalcar que por amor a los elegidos, primeramente, acuérdate de Jesucristo, ¿sí? Resucitado de entre los muertos. Él fue hombre como nosotros, como tú y como yo. Punto número 2, por amor a los elegidos, predica el Evangelio. Dice el apóstol Pablo, conforme a mi Evangelio, de lo que el apóstol Pablo estaba siendo preso por el motivo de que él estaba predicando, ¿sí? De que él predicaba a Jesucristo. Él estaba en cadenas por la predicación del Evangelio, lo que para muchos se les hace locura, ¿sí? Para nosotros es salvación, dice el apóstol Pablo. Él estaba preso a causa de vivir para Cristo, de hablar de Cristo, de tener el Evangelio en sí y de proclamarlo. Esto es lo que nos lleva a nosotros, hermano, ver la pasión de este hombre de Dios, encarcelado, atribulado, en cadenas, ¿sí? Que tal vez tú y yo en una situación económica o en una situación de enfermedad pudiéramos estar eh, tal vez tristes, tal vez enojados, pero él estaba gozoso.
Él estaba animado por vivir lo mismo que Jesucristo vivió, la persecución, por vivir la tribulación por esta preciosa obra de predicar el Evangelio. Hoy muchos, por amor a los elegidos, amados hermanos, muchos necesitan escuchar el Evangelio, ocuparnos un tiempo. Ahora podemos decir que tenemos tiempo, los hijos en la escuela, el trabajo en casa, que bueno, que para muchos creo que el trabajo en casa ha sido de mayor tiempo, pero la importancia que la iglesia, que los hijos de Dios debemos de tener, que es predicar, exponer la buena noticia, lo que a ti y a mí nos cambió la vida, de exponer la buena nueva de Jesucristo, de que tú y yo y el mundo está condenado por el pecado, pero que hay una solución, no la mayor pandemia o el virus más mortal que pueda existir es el pecado, porque estamos hablando de muerte eterna, estamos hablando de la pérdida de las almas por toda una eternidad. Pero he aquí que a través del Evangelio, por la obra de Jesucristo y la predicación de él mismo, muchas personas pueden venir al conocimiento de Dios y alcanzar a salvación. Tal vez con todo lo que tenemos, estamos viviendo la fe, tal vez muy débil. Necesitamos activarnos, activar nuestra fe, corregir nuestra relación con Dios, reconciliarnos con Él, ponernos a cuentas y que no haya nada que impida que compartamos a Cristo. Hoy hay mucha gente que está perdiendo familiares, que se encuentra en hospitales. Hay mucha gente que se encuentra sin trabajo, vulnerables, amados hermanos, porque no saben qué es lo que va a pasar, pero Dios sí nos ha dado a nosotros la profecía de lo que viene. Es el tiempo de que nos levantemos, de que nos comuniquemos. Ya no podemos nosotros salir a las calles a alzar la voz en estos momentos. No podemos reunirnos en la iglesia. Y tal vez esto es lo que necesitábamos, que pasara esta situación para que la iglesia nos activemos, nos avivemos para regresar con mayor fuerza, para poder ver que está la muerte de cerca y muchos están yendo sin Cristo. Es nuestra responsabilidad, es nuestro trabajo, es por el cual el Señor quiere que nosotros hablemos de Él. Hay mucha gente que tal vez en esos momentos requieren de dinero, pero en el amor de Cristo lo que Dios nos muestra es que más allá del dinero, lo que ellos necesitan escuchar, lo que ellos necesitan saber es que Dios los ama y tiene en control. No saben hacia dónde se van, no saben. Yo no me imagino lo que es perder a un ser querido y que vaya al hospital y ya no regrese. Eso mismo pasa cuando nosotros dejamos eh, la oportunidad de compartirle el Evangelio, la buena noticia que puede transformar su eternidad a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tu familia. Es por este motivo y no importa lo que podamos nosotros vivir después, porque se vienen tiempos aún mayor, más difíciles, tiempos peligrosos para los hijos de Dios, que esto lo ha vivido por toda la historia del cristianismo. Dios ama tanto a su pueblo, ¿sí? Que nos va a proteger y así, si existe cualquier situación que vaya en contra de la iglesia, no hay arma forjada, no existe arma forjada que vaya en contra de la iglesia. Es más, la obra de Jesucristo se va a cumplir, ¿sí? No hay nada, ni hombre, ni fuerzas, ni influencias, ni gobiernos, ni ejércitos, no hay nada que pueda impedir que el Evangelio continúe. Y esto nos va a llevar al siguiente punto, amados hermanos, que es el punto número 3 que dice, por amor a los elegidos, soporta tribulaciones. Ahí está en el versículo 10 de nuestro pasaje de 2 Timoteo 2, 8 al 13. Entonces, por amor a los elegidos, acuérdate de Jesucristo, resucitado entre los muertos, la obra que ha hecho en ti y en mí. Él fue como nosotros, un hombre que puede comprender, que puede entenderte lo que es vivir en este mundo, en un cuerpo como este. Dos, predica el Evangelio.
concientizar la necesidad que hay de compartir el Evangelio de muchas almas que necesitan conocer el amor de Dios, la salvación de Dios por medio de Jesucristo. Es tu responsabilidad, la mía, poder predicar. Y hay muchos métodos de poder hacerlo. Y aquí hay algo que quiero comentar que dice, la palabra de Dios no está presa. El preso estaba preso Pablo, pero él puede decir, yo puedo estar preso, pero la palabra de Dios no está presa. Nosotros podemos estar en casa, enclaustrados, podemos estar sin reuniones en la iglesia, podemos nosotros estar sin grupos familiares, pero saben, la palabra de Dios no está enclaustrada, la palabra de Dios no está guardada, la palabra de Dios, como dice aquí, no está presa. Es por lo tanto que nosotros encontrándonos en la situación que estemos, podemos con libertad predicar la palabra de Dios. Amada iglesia, ese es el segundo punto, predica el evangelio. Y tercero, soporta tribulaciones. Por amor a los elegidos, soporta tribulaciones. Versículo 10, dice el apóstol Pablo, todo lo sufro a favor de los escogidos. El apóstol Pablo entendía muy claro, ¿sí?, que era necesario predicar y sufrir las consecuencias de la predicación para que aquellos que se convierten a Cristo escuchen este evangelio. Era importante. Y yo te digo a ti, y lo he vivido yo, y lo vivimos juntos, el poder soportar tribulaciones. Él estaba encarcelado, pero tal vez tú y yo podemos estar por causa de nuestro Señor siendo ahora perseguidos. Si viene una fuerza que dicen algunos está detrás de todo esto, para que la iglesia no se reúna, para que los líderes, para que muchos caigan, para que los líderes se dividan las iglesias, podemos estar nosotros viviendo todo esto. Pero tú y yo, tú más bien y yo, ¿cuánto estamos dispuestos a sufrir para que otros se transformen su vida, para que otros a soportar la carne, los deseos pecaminosos, ¿sí? El sufrir, tal vez la burla, tal vez el sufrir esta tribulación económica, el sufrir una enfermedad, pero el sufrir, el no caer en las tentaciones que la carne nos demanda, sino más bien soportar todo esto por aquellos que están mirando tu vida y mi vida, por aquellos que conocen que tú eres cristiano, que yo soy cristiano, por aquellos que han escuchado y han visto nuestra manera de vivir. El soportar, el no vernos, el soportar las crisis de fe, las crisis económicas, familiares, el soportar salirse de sus casillas, por amor y por testimonio a los demás. El apóstol Pablo estaba encadenado, hermano, literalmente. ¿Qué es lo que ahora, lo peor que nos puede pasar a nosotros? Quedarnos en casa. Él no tenía un trabajo, pero Dios le proveía para el alimento, para continuar con su obra. Él no gozaba de toda la salud. Nos deja ver en sus cartas que Dios le puso un aguijón y él seguía firme en la predicación del Evangelio. ¿Qué es lo que nos puede pasar a ti y a mí? No podemos salir al parque, no podemos salir al cine, no podemos ir a las playas. Eso nos aqueja, hermanos. Ya estamos encerrados, ya tenemos desesperación por salir, al menos aquí a dar la vuelta. Ya queremos regresar, ya queremos ir, ya queremos partir, despejarnos.
porque no aguantamos el encierro, porque no aguantamos el tener que hacer filas para entrar a un centro comercial, porque no aguantamos nosotros el, el salir a la calle y que si vemos a alguien estornudar, alguien toser cerca de nosotros, o alguien con el que estemos trabajando, o alguien con el que estamos compartiendo, el temor a compartirles de nuestra fe, porque no lo estamos reflejando como tal. ¿Qué es lo que nosotros nos detiene? ¿O estamos dispuestos a vivir esta experiencia por amor a los que tú y yo ya tenemos la salvación, pero muchos no? Y ese amor, estar dispuesto a pasar por cualquier situación, por cualquier tribulación que a veces se manifiesta dentro de la casa, situaciones familiares con la esposa, con los hijos rebeldes, situaciones que a veces no queremos vivir, no queremos sufrirlo, ¿sí? Nuestras oraciones se vuelven más hacia evitar nuestro sufrimiento, tuyo, el mío, el de nuestros hijos, a evitar el dolor, tuyo, mío, de nuestros hijos, a mejor vivirlo, para que nuestros hijos, nuestra pareja, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestra ciudad, nuestra colonia, nuestro México, nuestro país y muchos sean alcanzados, empezando por nosotros, por ti y por mí. Siguiendo este ejemplo de Jesucristo, que era el gozo precisamente del apóstol Pablo, vivir las cadenas por causa de él, vivir lo que nosotros vivimos, no caer en la tentación, hermanos, por causa de él. Muchos no ya van a la iglesia y han vuelto a su lenguaje pasado. Muchos han caído en la tentación de la copa, de volver a fumar. Nadie los ve, no le dan cuentas a nadie. No estamos dispuestos a sufrir el deseo de la carne por el amor a los nuestros propios. He aquí este punto, ¿cuánto estamos dispuestos a soportar? Con ese gozo, con esa alegría de saber que Cristo es lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Fíjate, si tú vas a predicar, le dice Pablo a Timoteo, si tú vas a predicar lo que tú has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto es lo que le está diciendo en el contexto el apóstol Pablo a Timoteo. Si tú vas a predicar lo mismo que yo, esto es lo que tú has de vivir. Esto es lo que te ha de venir. Y tú, acuérdate de Jesucristo. Predica el Evangelio. Soporta las tribulaciones por causa de Él. Y por último, quiero compartirte este último punto. Por amor a los elegidos, persevera en la fe. Que no es lo mismo que soportar, ¿verdad? Por amor a los elegidos, punto número uno, acuérdate de Jesucristo, resucitado entre los muertos. Él fue hombre como nosotros. Dos, predica el Evangelio conforme a mi Evangelio, el Evangelio de Cristo que transforma vidas. La palabra de Dios, recuerda, no está presa. ¿Sí? Podemos estar encerrados, pero la palabra de Dios está viva y ahí podemos nosotros compartirla. Tres, soporta tribulaciones. Todo lo sufro a favor de los escogidos. Soporta tribulaciones con tal de ganar almas para Él. Y cuatro, persevera en la fe. Versículo 12 dice en nuestro pasaje: si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Entonces, hermanos, perseveremos en la fe. Persevera en la fe. Por amor a los elegidos, persevera en la fe. ¿Cómo es esto? Mira, hermano, tenemos una grande promesa. Jesús se hizo en la debilidad. Él murió, pero fue levantado con poder. Nosotros, en nuestra debilidad, somos fuertes en Cristo.
Cristo murió, Él se dejó vencer para ganar. Sí, nosotros recordemos esto, hermanos, que Dios nos ha llamado aquí a morir, a morir a nuestros deseos carnales, a morir por Él, a morir a la carne, pues. Si dice, si morimos con Él, también viviremos con Él, ¿sí? Como que es algo contrario, ¿verdad? Morimos, viviremos con Él por toda una eternidad, muriendo que a la carne, muriendo a los sueños, a los deseos. También dice, si perseveramos, perseveramos que en la fe, también reinaremos con Él. Mira, hermanos, si perseveramos nosotros en la fe aquí en esta tierra, en este planeta, donde todo nos mueve, nos apunta en esta carne, en este cuerpo hacia el pecado, nos mueve hacia el pecado, fíjate que bien vale la pena, porque también reinaremos con Él. ¿No te agrada, no esta promesa te mueve de perseverar en la fe, de decir no en ese momento de tentación, de poder mirar atrás, que hay muchos que te están mirando, tus hijos, tu familia, ahora que estamos muchos con la familia en casa, y asimismo, pues todos los vecinos? ¿No te alienta esta palabra a decir, vamos a perseverar en Cristo, compartiendo el amor, compartiendo sus mandatos, cuidándonos unos a otros, perseverando en la oración, perseverando en la palabra? Dice también, reinaremos con Él. En Apocalipsis, recuerdan, también en Apocalipsis 4 dice, Él nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra con Él. Qué maravilla, hermano. Vale la pena soportar, vale la pena perseverar. ¿Qué es perseverancia? Paciencia y constancia. Sí, seamos pacientes. Los tiempos de Dios son perfectos. Y la constancia, hermano, seamos constantes en lo que tú y yo vivimos, seamos constantes. La constancia no es solamente en una línea, sino de menos a más. Seamos cada día, si ahora no nos estamos viendo, si ahora no nos comunicamos constantes con tu pastor, con tu líder, principalmente con tu oración, tu relación con Dios, la lectura, la predicación de la palabra, ¿sí? El dominar, que sus dichos sean nuestros dichos. Dice también que si lo negamos, Él también nos negará. Y yo quiero decirles, hermano, que no sea esto como que el motivo para predicar, para movernos, sino que sea el amor por los elegidos lo que nos mueva a hacerlo, no, no el temor a lo que, ay, no, si no predico, si lo niego con mis actitudes, también me va a negar, que no sea esto lo que nos motive el miedo. Si dice también el 13, si somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Pues ahí está, hermanos. El desafío es cuánto amor. ¿O te has puesto a pensar que hay mucha gente que falta de conocer, de venir a los pies de Cristo? Y que de a ti y a mí Dios nos ha dado el privilegio de tener este mensaje, de poder compartirlo, de poder alcanzar muchas más almas, un tío, una tía, un hermano, una hermana, tu padre, tu madre, que venga a los pies de Cristo. Solo acuérdate de Jesucristo, de la obra que Él ha hecho en ti y en mí, y que hay salvación en Él para toda una eternidad. ¿No te gustaría que fueran salvos? Dos, predica, que nada detenga tu predicación, aún estando atribulados, aún estando en enfermos, que nosotros podamos tener el ánimo, tú y yo, de compartir a Cristo. Y que si estamos siendo atribulados por su causa de Él, que podamos experimentar ese gozo que tuvo Pablo, ese gozo que tuvo Timoteo, y que ahora tú y yo podemos tener. ¿Sí? Tres, soportemos cualquier sufrimiento. Bien vale la pena. El Señor nos está esperando y a muchos más también. Imagínate siendo galardonado allá con las coronas,
pero que no son unas coronas por tus hechos, sino que cada uno de ustedes, cada discípulo tuyo, cada persona que tú le hablaste, que se ha convertido, tal vez lo viste o tal vez no lo vas a ver, pero cada uno es una corona, como cada uno de ustedes es corona de nosotros y somos corona de Cristo. ¿Sí? Entonces, si nosotros morimos en Cristo, fíjense, vamos a vivir con Él para siempre. Y si nosotros perseveramos, reinaremos con Él. Cierra tus ojos y vamos a hacer una oración. Padre, te damos muchas gracias por darnos esta oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque es necesario que tú nos muevas, que tú nos motives. Es necesario que nosotros volteemos, miremos hacia el cielo y recordemos, Padre, la obra la cual tú viniste a hacer a este planeta. Porque si todavía tú nos permites es por causa de tu amor y de tu amor a la iglesia, tu amor a tu pueblo. Todo lo que está pasando apunta y enseñas tú a tu iglesia o la preparas, nos capacitas, nos mueves, nos levantas. O, como ha sido en la historia, también, Señor, nos disciplinas. Dios, te damos gracias porque hasta aquí tú nos has cuidado. Ayúdanos a tu iglesia, Señor, donde quiera que nos encontremos, porque la iglesia, tal vez las instalaciones, los lugares de reunión se encuentran cerrados aún. En muchos lugares, en otros sitios ya han abierto, pero la iglesia no está cerrada. Como hoy vivimos, la palabra de Dios no está cerrada. La Biblia sigue abierta, abierta para proclamarte, la abierta, Señor, para transformar vidas, abierta para hallar el consuelo, la paz, la salvación y sobre todo para que tú seas glorificado, porque todo se trata de ti, Señor. Lo que nosotros vivimos, lo que nosotros hacemos es para la gloria y honra de tu nombre. Que la bendición y tu paz sea con cada familia, con que hoy estamos escuchando, con cada creyente y con aquellos, Señor, que han de escuchar tu palabra por medio de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. Bendícenos, por favor. Ten misericordia en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.